A alguien a quien tenía muchísimas ganas también de entrevistar desde hace mucho tiempo y a la que voy a decirle que vaya entrando, a ver cómo se hace ahora, porque esto yo creo que lo han cambiado. Un segundito, no os voy a decir todavía quién es, valga la redundancia, a la que esperamos con muchas ganas y contaros que yo soy muy... Hola, pero Hola, ¿qué de repente ha salido? no Estoy entiendo aquí, por qué. ha Yo salido ta- como... sí, yo también esperaba. Yo creía que alguien que me tenías que dar como ok o algo, pero yo le he dado No, a no. solicitar y de repente ya ha salido. Ya has salido, te has metido así como quien sale como disparada. Oye, qué ilusión me hace. Bueno, ya no hay sorpresa. Ha salido. Bueno, la sorpresa era ella, era Laura Baena, que estaba contando que te admiro muchísimo Bueno, porque... y tenía muchas ganas, la verdad, de hablar contigo, de charlar por aquí. Sobre todo por tu valentía, por tu clarividencia y por ser referente de una lucha importantísima, ¿no? Hoy en día, que es esta que tú libras continuamente del sistema laboral, que hace que muchas mujeres estén en desigualdad de condiciones continuamente y tengan que renunciar a aquello que quieren sin poder conciliar como quieren también, ¿no? Bueno, y quería hablar contigo de todo esto y que muchísimas gracias por estar aquí en el Meteorito. bueno, admiración mutua, ¿eh? Porque yo te Bueno, sigo, me encanta, pones en arte muchas de las cosas, muchos de los sentimientos, de los pensamientos y lo haces de me una vas a manera ver, aparte que me flipa. Así me vas a ver que ponerme rojo. No, no, Así que no, soy no. súper fan y digo, Esto ostras, parece, le voy a esto poner no, cara. esto no va así. Tú eres la que yo soy fan, no al revés. Tú eres la, sí, sí, sí. Oye, bueno, la voy a presentar porque aquí hemos empezado como a lanzarnos, oye, qué admiración, que no sé qué. Laura Baena, fundadora del Club de Malas Madres y activista para ayudar a todas las malas madres que se han ido uniendo a tu club durante todos estos años. Dejaste la agencia de publicidad en la que trabajabas a principios de 2014, cuando te diste cuenta que era imposible ser Superwoman y llegar a todo. eh, y que de alguna forma, como he leído en algún sitio, esta cosa de que ser madre no era una cosa de color rosa y azul ñoño. Desde entonces, sigo con la presentación, lucha por desmitificar la maternidad, romper el mito de la madre perfecta y luchar por la conciliación. Dicho esto, a los inicios, tú empezaste en 2014 con Malas Madres, ¿sí? A desahogarme así, como que, hola, me siento mala madre. Y me llamaba la atención, bueno, claro, y como mala madre que tenía que desahogarse después de toda la conciliación, después de hacer todo, quedabas a las 10 de la noche para compartir tus ideas y tus pensamientos impuros de mala madre. Y, y bueno, y ahora, hoy en día ya malamadrear es un verbo, ¿no? Un verbo que dentro de poco yo creo que lo añadirán a la RAE como un verbo más. Eso digo yo, tenemos que hacer ahí, mira que lo hemos tenido a veces en la cabeza, hacer una campaña para que lo incluyan porque la verdad que cada vez lo usamos más. Pero es gracioso, ¿no? Porque eso, lo que tú dices que comenzó a las 10 de la noche todos los días, cuando aparte, porque me hace gracia porque luego cuando la gente ya me pedía charlas o tal, o hablar del club, hubo a veces incluso preguntas de ¿y por qué decidiste? Es que como publicistas pensaba que las 10 de la noche era el mejor momento para que la gente, para que tuviera engagement. Y digo, ¿qué engagement? Si esto era para desahogarme, era la hora a la que yo por fin, mi hija, se dormía y me podía sentar a conectarme con el mundo y con la vida. Y sigue pasando así, ¿no? Sigue pasando así. Hoy estoy aquí contigo porque le he dicho al buen padre, tengo que estar con Javi, es importante. Y ahí le he dejado con el planté, con las tres. Pero normalmente, claro, el momento de volver a la vida es a partir de las 10 de la noche, cuando, con suerte, llega el silencio. Entonces, claro, eso fue un desahogo en Twitter porque yo me iba a volver loca, Javi. O sea, era un momento que realmente digo, o me desahogo y comparto y busco más de mi especie y no soy la única que se siente así de mal como madre, o realmente, quiero decir, esto viene, que yo me lo tomé como un humor, pero hubo una crisis existencial muy gorda y un sentirte muy mal porque esa madre que yo creía que iba a ser no era realidad, eso no existía, pero yo me lo había creído porque tenemos esa película y ese montaje
en la cabeza ese imaginario cultural que nos pesa tanto, ¿no? Entonces, bueno, y fue en Twitter, ¿eh? Que eso hay que decirlo. Era cuando Ya. Twitter era un mundo amable. Allí estaban el resto de malamadres también a esa hora, a las 10 se iban incorporando. Claro, Viste era muy que... gracioso, ¿no? Yo aparecía por allí, la primera vez era como, ¿cuál es tu mérito, mala madre? ¿Por qué te canonizarían como mala madre? Iba contando mis anécdotas diarias, porque ahí trabajaba todavía en la agencia. Y si mi vida, si normalmente la vida es un caos, pues más todavía si no concilias y si tienes un trabajo como el que tenía en la agencia, ¿no? Entonces, pues compartía mis anécdotas diarias, mis pensamientos impuros de mala madre y empezaban a salir malas madres del armario, ¿no? De yo también, ja, 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 menos mal que lo has dicho. Y esto era como, me parecía como, a ver quién dice algo peor, ¿sabes? Y entonces con todas esas anécdotas que además me hace mucha gracia, porque incluso me da como un poco de pena, ¿sabes? Porque yo, cuando a veces tiro de archivo y veo lo que hacíamos hace unos años, notaba cierta libertad, ¿sabes? Que ahora me parece más complicada. Decíamos unas burradas, ¿sabes? Que yo las ¿Cómo qué, sigo por diciendo, ejemplo? yo Por las sigo ejemplo. diciendo, yo se las sigo diciendo, pero parece que ahora políticamente correcto todo ofende, ¿no? Pues es decir, pues decíamos y compartíamos con humor, pero sabiendo que eso lleva un drama social detrás, levantarte por la mañana, darle un chute de dals a tu hija y mandarla a la escuela. Sí, sí. Claro, pero es que eso que parece de mala madre es que eso lo hemos hecho todas, no hemos tenido más remedio que hacerlo, Bueno, ¿sabes? y uno de los, quizá el éxito también es precisamente eso, ¿no? Lo real que es todo. Quiero decir que desde el principio tú cuentas cosas con las que conectas con todas las madres. Exacto, pero Absolutamente. nadie lo estaba diciendo, ¿sabes? Claro. Era Pero como un ¿por qué? tabú, Claro. porque realmente si tú lo decías, claro, es que si tú abiertamente decías estas cosas, la gente te daba, realmente hay una parte de amor maternal que es real y que de verdad tus hijos y tus hijas te duelen mucho, ¿no? Y es algo de verdad que hay un vínculo ahí muy fuerte en el que tú no vas a soportar que alguien te mire y te diga mala madre. Entonces, por miedo a que te tachen de mala madre y no entiendan que esto es la realidad, que realmente sentir así es normal, que no podemos dejarnos de lado a nosotras como mujer y que tenemos más intereses más allá de ser madre, pues por ese miedo que hay social de que te juzguen, te critiquen porque lo hacen, pues te callas y no dices nada. Es como un silencio cómplice en el que aquí nadie dice nada. Entonces hacía falta que alguien lo dijera para que de repente todo el mundo lo dijera. Pero curiosamente ahora noto como un efecto, ¿sabes? Porque está pasando, ¿no? Hay como una corriente de repente que parece que volvemos atrás un poco, ¿sabes? como de más buenismo. Es que yo siempre digo que el relato de ser madre es, claro, en todos los sentidos, ya no solo lo que tiene que ver luego con la conciliación y la gestión del tiempo de las mujeres, ¿no? Está muy falseado, pero es terrible, pero de siempre. Claro, claro, aparte, Nadie te dice, no vas a tener tiempo. O sea, tú ya no vas a controlar el tiempo. Tú lo controlabas antes de tener tu primer hijo o hija y de repente, chao, ¿no? sí, sí, es que nadie te dice la verdad, ¿no? Y desde lo físico, ¿no? Es decir, has sido engañado durante todo el tiempo sin que nadie te dijera que las contracciones duelen mucho, ¿sabes? Mm, Que de repente que el parto no es perfecto, que puede salir mal, que mm. pueden pasar muchas cosas. ¿Sabes? Que el embarazo no todo es perfecto y de repente es como tienes una barriga, estás preciosa, todo es perfecto y de repente tienes a tu hijo, te lo ponen en brazo y hasta luego y te vas andando sin barriga. Es que nadie te cuenta la verdad de cada uno de los Ya. pasos de la maternidad. Entonces, claro, ese fue el primer choque con la realidad. Ten en cuenta que en ese momento es que nadie hablaba de esto. Nadie. Y entonces yo me sentía fatal y me dio por desahogarme, evidentemente en el anonimato. Yo al principio nadie sabía quién era, ¿sabes? No vaya a ser que me pasara algo. Pero, y luego ya conecta con la otra parte, ¿no? De la conciliación y la renuncia, pero el inicio del club es ese, ¿no? Es tomarnos con humor esas situaciones que vivimos todas. Y ahora, la parte más gamberra y que a mí yo me divierto más es el confesionario. En el podcast, una vez al mes hago el confesionario. Es buenísimo. O sea, anoche lo grabé. Si tuvieran los WhatsApp y los audios que me mandan, es que me río tanto con Son las cosas que anónimos, me ¿no? cuentan. Mira, Como buenas confesiones son anónimas, ¿no? Supongo. algunas me mandan y me dicen, no digo mi nombre por si acaso, pero no, es si me dicen, soy Ah, Pepita de Sevilla, soy no sé qué, a la gente le gusta. Y ayer me reía mucho con una mala madre muy graciosa que decía que no había tenido tiempo, se había complicado el día
y tal día a la semana ella hace croquetas, que yo no entiendo porque yo es que no tengo tiempo de hacer croquetas, ni me interesa. Pero ella, pobre mía, pues cada una tiene su debilidad y ella sí hace croquetas. Yo me gusta hacer manualidades y creatividad con las niñas, por ejemplo, ¿no? Cada una tenemos nuestra debilidad de buena madre. Y ella hace croquetas, pero no le dio tiempo y entonces fue al supermercado a comprar croquetas congeladas y las mejores. Dice que se compró la más cara para que aparentaran que eran caseras. Y de repente, pero lo peor, que el colmo de la mala madre no es comprar las croquetas congeladas, no, ella las saca del paquete, las mete en una bolsa zip, le pone un cartelito a boli, como ponen las madres, No, ¿no? A ¿en boli, serio? y pone croquetas de jamón y las congela. Y me pareció tan brutal el concepto de soy mala madre, pero además, esto es curioso, ¿eh? Esto es para analizarlo. Me justifico y lo maquillo, que esto cuando te dicen en el cole, hay que llevar una tarta y tú la compras, pero la machacas un poco para que parezca... Son muy graciosas, o sea, yo me río mucho y eso no lo podemos perder. Es muy bueno, es muy bueno. Oye, yo he estado leyendo del proyecto de Yo no renuncio y yo te quería preguntar, claro, yo me puse a hacer mi libro de laborachismo durante la pandemia, que trataba de hablar de la desigualdad en el trabajo con las mujeres, de las mujeres en el trabajo, No, perdón. yo veo tu libro y digo, es que ¿por qué no hemos hecho algo juntos? O sea, esto no puede ser. Estamos aquí los dos diciendo lo mismo de maneras Ya, ya. distintas, porque es brutal, es que estamos súper conectados. Sí, sí. Me No, a mí me ha hecho encanta. mucha ilusión cuando he leído incluso, bueno, todas las demandas que tenéis, ¿no? Dentro de, o sea, todo lo que estáis proponiendo. No, hombre, no tiene. Yo creo que aquí realmente hay un trabajo muy ordenado, ¿no? De lo que queréis en el ámbito laboral, lo que se está pidiendo en el ámbito familiar, en el ámbito social y político. Yo te quería preguntar, con esto, claro, yo cuando lo estaba haciendo, el libro, realmente llegué a esa conclusión también de que el punto central de todo son los cuidados. Sí. Donde está el centro de absolutamente todo, ¿no? Y el cómo lo repartimos, cómo gestionamos ese derecho a la crianza y a los cuidados frente a la no renuncia profesional de las mujeres. Y, y claro, yo lo que te decía, cuando empecé a hacer el libro, resulta que estalló la pandemia y de repente como que afloraron un montón de cosas, de repente todo el mundo en su casa, en un espacio súper pequeño. Creo que tú estás en Madrid, ¿verdad? Ahora estoy en Málaga. Ah, estás en Málaga, Yo, bueno, yo soy de las que la pandemia le cambió la vida. muy bien. Yo en Barcelona veía como había mucha gente, te lo pregunto porque en las grandes ciudades normalmente hay pisos más pequeños y es Claro. No, no, terrible, no, lo viví, lo viví. O claro, sea, un piso de 2 dormitorios, 3 claro. hijas, un posparto, muérete, una terraza Madre mía. enana, ¿sabes? Que era como, es decir, fue una de las cosas, porque en ese momento nosotros estábamos buscando piso para cambiarnos, porque acabábamos de ser padres por tercera vez y estábamos ya que no cabíamos, y en una ciudad nacional, como tú dices, en Madrid, llevábamos 18 años en Madrid y queríamos cambiarnos a un lugar un poco más amplio. Claro, nos cambió el concepto. De repente era Total, como, no, es total. que a mí no me vale un piso igual en este barrio con una habitación más en la que sigamos encajonados. Entonces Mm, de repente empezamos a buscar un lugar con más amplitud hasta que buscando dijimos, ¿y por qué no nos vamos? Y, ya. pero Y fue duro, fue muy duro. ¿no crees que, claro, yo lo que me doy cuenta es que, como tú dices, si realmente, aunque te hayas cambiado de casa, seguramente tú eres de las que teletrabaja, me imagino, ¿eh? No lo sé, ¿no? Teletrabajas, telework y además estás ahí conciliando como puedes como emprendedora, que es lo que dices también, ¿no? Hay en muchas de las entrevistas que he leído, pero hay algo que a mí me llama mucho la atención y es que el mundo laboral, sobre todo en el mundo de los hombres, en el mundo laboral de los hombres, los hombres normalmente salen de casa y se olvidan de toda la parte de la vida. Mientras que las mujeres agarran la vida, se la llevan a cuestas al trabajo, ¿no? Y van con ella encima. Eso como una cosa muy gráfica, ¿no? Mm. ¿Tú crees que el actual sistema laboral está obsoleto? O sea, ¿y por qué? ¿Y por qué? Está súper obsoleto. Pero es que desde el momento en el que las mujeres nos incorporamos al mercado laboral y la sociedad no avanza, se queda en el mismo punto creyendo que podemos hacer eso que tú dices. Vale, fenomenal. Las mujeres podemos estudiar, estamos llenando universidades, llenamos empresas, nos dicen que podemos llegar donde queramos llegar,
Y el gran engaño y la gran mentira es esa. Es que yo, si tú me llegas a decir en la universidad que había que luchar por esto, yo te hubiera dicho, anda, hombre. ¿Sabes? Porque yo estaba igual con mis compañeros. Es más, los primeros años de carrera ya profesional, yo seguía al igual. Es cuando llega la maternidad y tú lo sabes, cuando de repente se destapan los roles tradicionales, de repente la curva de crecimiento profesional del hombre sigue ascendiendo, la mujer se detiene o va para abajo, porque las únicas medidas de conciliación que existen son trampas para la mujer. Una reducción de jornada cogida más del 90% por las mujeres, unas excedencias, una reducción total de tu empleo y de tu sueldo, eso no es conciliar. Nos han engañado totalmente con eso y encima han jugado con lo que más nos duele, que es el amor de madre. ¿Sabes? Porque claro, cuando a ti te tocan tu hijo o tu hija, como me pasó a mí, y cuando te dicen esto no es una empresa para mamis y bebés y es que aquí no podemos conciliar, ¿te ayudo en buscar a alguien que la cuide? ¿Sabes? Es decir, es que nos han engañado cuando realmente sí que es posible. Y a mí la rabia que me da es que durante la pandemia, pese a que ha sido un circo, porque a mí lo que ha pasado en la pandemia a nivel del teletrabajo y a nivel de las imágenes que se han hecho virales de mujeres directivas o de mujeres como yo, que yo estaba dando un taller y abría la puerta a mi hija, que era muy gracioso, aparecía por aquí, se bajaba así por abajo, escondiéndose y acababa ahí sentada, que se le veía, ¿sabes? Pero ella hacía como que no se le veía. O cuando ya todos los días a las 12 de la mañana venía a decirme tengo hambre porque siempre tiene hambre a las 12 de la mañana. O cuando la pequeña llora. O cuando miles de cosas y situaciones que hemos vivido aquí. Pero claro, aquí hay una pareja corresponsable. Una pareja corresponsable que además en su momento renunció para que yo pudiera seguir adelante con mi carrera. Pero si te fijas, siempre hay una renuncia, ¿no? Yo tuve que renunciar, luego tuvo que renunciar él, porque no existe de verdad una conciliación que se entienda. Y cuando tú además trabajas por la conciliación, tienes un equipo como yo en el que teletrabajamos todos, en el que intento que conciliemos, que trabajemos por objetivos y que trabajemos con flexibilidad, sientes un poco como que vas contracorriente, ¿sabes? Como justificando y teniendo que hacer de verdad una labor pedagógica, no solo a los clientes, sino a los proyectos y a cualquiera que te dice, ¿podemos reunirnos? Pues mira, no podemos reunirnos hasta ahora. Entonces, claro, lo que ha pasado en pandemia es que se ha puesto de manifiesto que los cuidados no están en el centro, se ha puesto de manifiesto que los únicos dos pilares de la conciliación eran las abuelas y los colegios y las escuelas infantiles, esos dos pilares se caen y se queda sola la madre teniendo que renunciar, muchísimas que han renunciado durante la pandemia a su trabajo o sacrificando su salud mental. Es que hemos costeado con nuestros sueldos y con nuestra salud mental la falta de medidas de conciliación durante la pandemia. Y a mí lo que me cabrea es que ni siquiera en un momento de crisis como el que hemos vivido, se han puesto las pilas, han hecho caso a manifiestos que lo hemos presentado, Javi, en los ministerios con más de 300.000 firmas y no se han aprobado medidas urgentes, que eran 4. Si en ese momento no se han aprobado, ¿qué se va a hacer? Y entonces de repente es como, bueno, pues decimos, venga, vale, porque ahora hay otras prioridades, la sanitaria es la prioridad y vamos a dar tiempo, ¿no? Vamos a dar tiempo. Nos han prometido una mesa de conciliación, nos han prometido una mesa de cuidados, vamos a dar tiempo a ver qué ocurre. Y de repente se regula el trabajo a distancia, ese teletrabajo se reguló con una regulación insuficiente totalmente, porque lo que ha hecho esa regulación ha sido equiparar los derechos de los teletrabajadores a los derechos de los trabajadores, pero en ningún momento se habla de flexibilidad y en ningún momento se habla de que tú tengas derecho a teletrabajo por ser trabajador por cuenta ajena. Tú tienes que llegar a un acuerdo voluntario de tu empresario o empresaria que te tiene que aceptar esa solicitud y además justificarla mucho. Entonces, eso no es teletrabajar. El teletrabajo no se puede plantear sin la esencia, que es la flexibilidad y la voluntariedad, de que tú puedas permitirte teletrabajar. Cuando un hijo o una hija enferma, cuando tienes un niño con necesidades especiales, cuando tienes unas circunstancias que se van a dar por abajo o por arriba, porque tú sin tener hijos o hijas puedes tener que cuidar y conciliar. Entonces, yo ahora lo que he ido viviendo desde septiembre a esta parte ha sido una vuelta de nuevo a la presencialidad, además sin rechistar, sin que nadie diga nada, con noticias que dicen que hay empresas grandes que están bajando los sueldos a los que quieren teletrabajar, con una situación de verdad alarmante de tener que volver a calentar la silla, que no es que esto es soleto, es que me parece una vergüenza. Me parece que no sé, que estamos en un momento urgente de revisar el modelo laboral, de verdad plantearnos que queremos que las mujeres sigan pudiendo trabajar sin tener que renunciar, sin tener que dejar a un lado su vida, que es que no le importa a nadie. Es que no le importa a nadie. Y lo peor es que no le importa a nadie. Lo peor es que cuando estás en el activismo político te entra a veces una frustración, como me pasó a mí, que se me va la voz
de la frustración que me entra, Sí, de lo ver vi. que, de ver que mientras más Y cerca, tu post. mientras más cerca estás, más lejos te sientes. Mm. Porque sientes que tu voz cuenta, sientes que representas a mucha gente y que quieren que estés ahí. Pero realmente no les importa. Vivimos en un partidismo que está haciendo tanto daño, en una polarización tan grande y en una falta de respeto hacia la ciudadanía y hacia la igualdad. Y en una semana como estamos, pre-25 de noviembre, o sea, no es que esté obsoleto, es que está a años luz de lo que realmente necesita la sociedad. Bueno, es que en esta semana hay que decir que esto también son violencias machistas, todo esto. Es Claro. evidente. Y Y es más, a la gente que te sigue, que yo sé que están muy concienciados con estos temas, justo el jueves hacemos un taller de la asociación hablando de los tipos de violencia. Porque más de la mitad de las mujeres madres han sufrido moving maternal, que es discriminación en el puesto de trabajo por el simple hecho de ser madres. Eso es una violencia machista a la mujer, discriminatoria, que se está aceptando desde las empresas y desde las instituciones. es un sistema, ¿no?, que fue hecho por hombres para hombres y no sé, una cosa que a mí me llama la atención y que te pregunto también, realmente plantear todas estas cosas hoy en día, con los partidos que tenemos, con la sociedad que tenemos, ¿realmente no crees que también es un tipo de activismo antisistema? ¿O no? ¿O no lo ves así? Bueno, es que todo es antisistema. Si nos ponemos a pensarlo de verdad, un sistema en el que prima el voto, un sistema en el que prima el partido, un sistema en el que no estamos en el centro nosotros, en que la política ha dejado... ¿En qué momento hemos aceptado que la política no nos represente? ¿En qué momento hemos aceptado que las políticas públicas no entren de verdad a un debate público de los ciudadanos? O sea, es que estamos ante un circo que a mí me avergüenza y tampoco veo la luz hacia donde tenemos que ir. Sí que me siento orgullosa de estar ahí, de poder participar, pero luego las medidas se quedan en el aire, luego no bajamos a tierra. Y luego pasa, bueno, por poner un ejemplo, ¿no? Que a lo mejor la gente dirá, ¿por qué se cabrea tanto? Pues me cabreo, porque venimos de un momento en el que se había presentado propuestas como, por ejemplo, la ampliación de los permisos de maternidad a 6 meses, que es lo mínimo, porque están congelados desde hace 30 años los permisos de maternidad. Y yo soy la primera defensora de los permisos igualitarios e intransferibles, siempre y cuando vayamos avanzando. Claro. Eso estaba sobre la mesa y todo el mundo estaba de acuerdo. Eso, sumado también a la universalización de las escuelas infantiles de 0 a 3 años, que es fundamental, porque muchas mujeres no pueden acceder a una entrevista de trabajo porque no tienen con quién dejar a sus hijos y a sus hijas. Y la gente dirá, porque lo van a decir, dirán, pues es tu responsabilidad. No, 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 no. El cuidado de los hijos y de las hijas es una responsabilidad social, porque de eso depende el futuro de la sociedad. Y no tenemos reemplazo poblacional. Y quien no quiera entender que esto es un problema de verdad de todos y de todas es que no está en el mundo. Claro. ¿Sabes? Porque no hay perspectiva de la infancia, no hay perspectiva de género real. Y ahora se presentan esas medidas que todo el mundo estaba de acuerdo, que todos los partidos entendían que era una prioridad, que los cuidados tenían que estar en el centro, que es una crisis global, que estamos de acuerdo en que la corresponsabilidad tiene que ser social, bien, bien, bien. De repente se presenta y no se aprueba en presupuesto. No se aprueba en presupuesto. Y no entra. Y no entra. Entonces, ¿qué te están diciendo? De verdad, es que entonces, claro, se te cae el alma a los pies de decir algo tan básico. Entonces, ¿qué nos están diciendo? Entonces, claro, es antisistema todo lo que sea en contra de un sistema que no piensa en nosotros, ni en nosotras, y mucho menos en nosotras. Pero es curioso, ¿no? Porque hay muy poca perspectiva, porque de lo que estás hablando realmente es algo completamente lógico y que tiene que ver con el futuro de la propia sociedad. No estás hablando de algo que no sea real tampoco, lo tenemos delante de nuestras narices. Y, y bueno, es como lo del el analizar un poco qué número de horas tendríamos que trabajar, ¿no? En la semana, se habría que adaptar los horarios realmente a muchas menos horas obligatorias para poder conciliar mejor, no sé, o sea, hay muchas cosas que realmente se podrían Por un trabajar lado, ya, es ¿no? decir, hay proyectos pilotos y aparte esto fue una propuesta también, ¿no? Que se llevó lo de la jornada de los 4 días y que aparte esto viene de Europa porque hace mucho tiempo que eso se propuso en Europa y en España llega después, que no es algo que propongamos aquí. No, eso son cosas que vienen de políticas europeas. Eso es un proyecto piloto y me parece interesante que se vaya estudiando y que se vaya viendo cómo eso realmente puede funcionar y puede ser
el camino hacia entender una cosa clave, que es que queremos una vida más sostenible. Y una vida más sostenible no es solo a nivel eco, es una vida sostenible, es que la vida sea posible. Es que las mujeres están renunciando a ser madres y solo pueden ser madres las mujeres hasta ahora, hasta que supuestamente, ¿no? Y realmente se está dando igual, se está dando la espalda a eso y se ve perfectamente, ¿no? Yo creo que tú en alguno de tus dibujos lo has hecho, ¿no? Claro, no eres madre porque la estabilidad económica no llega y entonces te vas alejando de la edad y entonces te vas acercando a la edad en la que ya no puedes ser madre porque es que la naturaleza es una. Y eso está dando igual y el 40% de las mujeres hoy en día renuncian a ser madres y nos da igual. Entonces, plantear proyectos pilotos de la jornada de 4 días me parece muy interesante, pero no podemos perder el foco de la realidad. A día de hoy necesitamos cosas mucho más tangibles y más reales, porque hay mujeres que tienen que renunciar a su carrera profesional porque no pueden pagar 400 y 500 euros por hijo en una escuela infantil. Es que no se puede permitir eso. Entonces es que esas mujeres no están luchando siquiera por una jornada de 4 días. Esas mujeres están luchando para poder trabajar. Ayer me mandaba un pantallazo una mala madre diciéndome mis gastos mensuales de la escuela infantil. Esto no es conciliar, esto es trabajar gratis. Es que no se está cumpliendo con el derecho al trabajo, es que no se está cumpliendo y eso también, luego también hay una parte que hoy lo hablamos con mis compañeras Maite y Emi, porque hoy justo hemos subido nuestras aportaciones al anteproyecto de la ley de familias, que vamos en la mesa asesora para los cuidados, que el otro día fue la segunda sesión. Ahora se nos invita a la asociación a plantear nuestras aportaciones que se tengan en cuenta en ese anteproyecto de ley. Ahí estábamos hablando y decíamos, sí, los derechos de conciliación tienen que estar, es nuestra lucha, pero no nos olvidemos que tiene que tener una perspectiva también de derechos sociales. Que si tú, como madre, tienes trabajo, pero no tienes una vivienda digna, no tienes una estabilidad social y no tienes una mínima estabilidad económica, no vas a poder tener una familia. Entonces, es como, no puede haber una ley de familia que solo tenga en cuenta la diversidad familiar. Eso es fundamental, es que eso yo lo doy como el transversal. Eso es un eje transversal. Es que, ¿en qué cabeza cabe que cualquier tipo de familia no vaya a tener los mismos derechos? Eso es básico. Claro, pero claro, trabajemos en que es que si no hay conciliación, no va a haber familias. Y va a desaparecer. Y entonces ya cuando, ya de verdad, a mí, ya digo, el mundo se va a acabar si seguimos con esta gente que piensa así, es cuando en el plan 2050 se ve como una oportunidad, de verdad, el envejecimiento de la población. A mí ahí ya es que yo me moría, de verdad, leyendo eso, porque digo, a ver, vamos a hacer un envejecimiento de la población y en vez de intentar frenar eso, intentar hacer políticas públicas que impacten en ese aumento de la tasa de fecundidad, vamos a de verdad ver que es una oportunidad, porque claro, si somos menos niños, tenemos más presupuesto para la educación. Menos niños. O sea, de verdad se plantean esas cosas. O sea, que es que entonces, y a mí la rabia que me da es que realmente estos planes al final no llegan a la gente. La gente no está leyendo. La gente está votando sin saber realmente cuáles son las políticas, cuál es el funcionamiento y qué es lo que nos está ofreciendo el sistema. Entonces, cuando de repente te metes dentro y empiezas a hacer esa parte de activismo, pues te desencantas, no dejas de luchar porque hay que seguir luchando y seguir adelante. No quiero ser pesimista, pero creo que están cambiando, no tienen claro el foco de lo que tienen que plantear. No sé. Bueno, es muy bestia, ¿eh? Realmente, porque es verdad que es curioso, ahora me ha hecho pensar, ¿no? Esto de que se hable tanto, que hay que hablarlo, evidentemente, de la crisis climática y no se hable tanto de la crisis del envejecimiento de la población, ¿no? Y de que no vaya a haber más niños y no se ataquen las causas realmente. No sé, me parece muy bestia, o sea, la diferencia, ¿no? Que puede haber. Sí. Quizá por ahí también haya que empezar a trabajar, bueno, tú ya lo estás haciendo, ¿no? Pero que debería de saltar a la calle de una forma más evidente, ¿no? Todo esto. Sí, sí, luego hay una parte que a Importante. mí también me preocupa que es la protección, ¿no? La protección de las mujeres cuando llega la maternidad, ¿no? A día de hoy, aquí tengo mi teléfono, este es simbólico, ¿no? El teléfono Teléfono amarillo, amarillo. el teléfono amarillo de la conciliación, en el que hemos ayudado a más Cuenta de de qué va, 100. cuéntanos ese proyecto del teléfono amarillo. Sí, porque mucha gente nos pregunta y realmente estamos ayudando a muchas mujeres, ¿no? Pues bueno, lo que nos dimos cuenta es que al final muchas mujeres, madres, renunciaban porque no sabían cuáles eran ni siquiera sus derechos, ¿sabes? Le planteaban situaciones laborales en la empresa, al final asumían despidos,
situaciones de móvil maternal, situaciones de relegarte de puesto de trabajo, de cambiar de funciones, de situaciones que estamos viviendo todas las mujeres, de una entrevista de trabajo cuando te preguntan si vas a ser madre o no, y es que no sabemos cuáles son nuestros derechos, ¿no? Es que nos encontrábamos con mujeres que tenían miedo a decir en su empresa que estaban embarazadas, mujeres que ni siquiera sabían cómo hablarlo, cómo comentarlo, ¿no? Que no saben cuál es el derecho a adaptación de jornada, no saben cómo el permiso de lactancia, no saben cuánto tiempo le corresponde, si lo pueden hacer seguido o no. Muchas dudas. Entonces, ante todas esas dudas que nos llegaban, le íbamos dando contestación por mail, pues íbamos organizando como podíamos, pero necesitábamos como controlarlo de alguna manera para ayudar más y mejor, ¿no? Y entonces lo que hicimos es profesionalizarlo un poco con un equipo de legalitas que nos apoya. Es un servicio gratuito totalmente a todas las malas madres. Y el teléfono amarillo de la conciliación.com, puedes dejar tu consulta online, la dejas y te llaman de vuelta la abogada, de un equipo de abogadas que te cuenta o te ayuda y te asesora. Y entonces maravilloso, porque para mí era muy importante que si renuncias no sea por falta de información, porque hay falta de información, porque la mayoría de las mujeres tienen miedo a las represalias que suponga decir, preguntar. Es que ni siquiera eso, ¿no? Entonces, claro, cuando nosotras decíamos, por ejemplo, cuando le llevamos el manifiesto con las 300.000 firmas a la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, le decíamos, es que la situación que hay en la calle es que las mujeres en pandemia están necesitando teletrabajar, están necesitando reducir la jornada y le están diciendo que no. El 37% de las mujeres madres que pidieron el teletrabajo se les denegó. Entonces, claro, en ese momento son partidarios de que denunciemos, ¿no? De que lleguemos a juicio, de que claro que hay que denunciarlo. Quiero decir, es que esto debería tipificarse como un delito, es que no puede ser. Pero realmente tú en una situación de crisis, tú imagínate una madre que tiene a su hijo o su hija enferma y que necesita ese día de teletrabajo. ¿Tú cómo te vas a poner a denunciar y eso cuándo se va a hacer efectivo y eso en qué follón te mete y eso tiene unos costes económicos de salud mental, de personal, de todo? O sea, necesitamos mecanismos efectivos a los que tú puedas agarrarte y que te protejan en situaciones como esas. Es decir, no podemos estar en este mundo tan lento y tan antiguo en el que hay una desprotección total. Es decir, en Alemania, por ejemplo, tienen incluso un nombre de los días de permiso cuando un hijo o una hija enferma. Eso tiene que estar así, ¿no? Y es una de las medidas que nosotras apostamos por ella, que haya días de permiso cuando un hijo o una hija enferma y que además sean corresponsables, que tú tengas tu bolsa de horas y que luego tenga la bolsa de horas tu pareja, ¿no? Y son mecanismos que están funcionando en Europa y que aquí se ven como años luz, que es que de verdad, o sea, nosotras a diario, madres que tienen que incluso mentir y decir que ellas están enfermas porque no tienen con quién dejar a su hijo al cuidado, y aparte porque no es ya con quién dejarlo, es que cuando un hijo o una hija enferma, a lo mejor tú estás posibilitada para trabajar porque está, bueno, está malito, pero quieres estar tú. Es que el derecho también, que eso mi compañera Emi, que es abogada, siempre lo dice, el derecho de ese niño y de esa niña a ser cuidado por su tutor o su tutora. Entonces, imagínate lo obsoleto que está. Hay una similitud terrible entre esto que cuentas, y ya sé que son situaciones completamente diferentes, ¿no? Pero con los protocolos que se realizaban antes, por ejemplo, con las mujeres víctimas de abusos sexuales, y lo que está intentando cambiar, ¿no? Poco a poco, en lo que son los juzgados y la justicia, y esto que me cuentas, ¿no? Realmente no hay protocolos para esto. O sea, al final todo converge en esta situación de violencias hacia la mujer, de un sistema patriarcal que entiende que el trabajo es una cosa, la vida otra, y que no se puede combinar, ¿no? Y luego además de que no hay protocolo y no hay marcos regulatorios, ¿no? que te marquen un poco qué es lo que tenemos que hacer y qué podemos hacer ante estas situaciones, además una cosa que pasa y se está viendo con una medida que era positiva como el ingreso mínimo vital, ¿no? Ese ingreso mínimo vital no ha llegado a la mayoría de las familias porque no hay recursos humanos dentro de las administraciones. Muchas veces pasa que se aprueban presupuestos, pero no están llegando porque no hay recursos para poder gestionar todo eso. Y entonces esto ya te parece la locura total. ¿Sabes por qué dices tú entonces? Hay presupuestos parados, congelados, porque realmente no hay un protocolo, no hay una disposición, no hay personas que puedan llevarlo a cabo. Entonces es como, ¿qué estamos haciendo? Y luego tenemos esa imagen, ¿no? Porque todos tenemos con la imagen de
de las administraciones públicas siempre nos da la sensación de que hay mucha gente y que no pasa nada. Pues no, tienen un problema realmente. Tenéis, después de la pandemia, leí que habíais creado también, antes hablabas de enfermedades, una iniciativa para visibilizar enfermedades raras que sufren madres o hijos y hacer un reconocimiento a las madres cuidadoras, ¿no? Sí, ha sido muy bonito, la verdad. Acaba de hacer unas semanas era el Día de los Cuidadores, que yo digo que le podemos llamar el Día de las Cuidadoras porque el Sí, sí, 90% son claro. cuidadoras. Y, y era para poner un poco voz, ¿no? Nosotros desde el principio del blog, todos los jueves o miércoles hacíamos el Ellas Opinan, que era una manera de dar voz a mujeres que están pasando situaciones complicadas, mujeres que viven con una enfermedad propia, mujeres que cuidan a un niño o a una niña que tiene unas necesidades especiales o mujeres que tienen circunstancias especiales y luchas vitales que si ya es difícil ser madre hoy en día, ya con estas situaciones mucho más, ¿no? Hay una invisibilidad en este tema brutal. O sea, lo que veíamos es una soledad, un poco acompañamiento, una falta de recursos en la investigación y en ciencia, que el otro día lo hablaba, ¿no? Hacía un directo de Ellas Cuenta, que es el proyecto, y se decía, ¿no? Lo poco que se destina y cómo creían las fundaciones que a partir de la pandemia se iba a poner en valor la investigación. Y están muy desprovistos de recursos, ¿no? Están muy solos. Y claro, decirle a una madre que su hijo tiene una enfermedad rara y que es una entre 1000 y que no hay nada que lo vaya a curar, genera una soledad, una frustración, una impotencia muy grande, ¿no? Entonces ahí lo que nos dimos cuenta es que hacía falta varias cosas. Por un lado, visibilizar estas situaciones y estas enfermedades y estas realidades que están muy, muy ocultas en la sociedad porque no se habla, ¿no? Y eso también hace que a la vez también sea muy difícil educar en diversidad y en igualdad y en valores, ¿no? Y en inclusión. Porque si los niños y las niñas no conviven con esos niños y esas niñas, si no están en sus clases, si no están en su día a día, difícilmente podrán tener esa apertura también a la hora de cuidarles en la sociedad. Y entonces se siente muy sola, le hemos dado voz, le hemos dado visibilidad y la verdad que ha sido increíble, ¿no? Porque para nosotras no es solo el reconocimiento que vamos a dar el día 15 a tres mujeres que le vamos a ayudar en una terapia o en material o en algo que necesitan a nivel económico, sino además el reconocimiento, ¿no? El hacer red, el que se sientan acompañadas, porque lo contaban, ¿no? Las madres con las que estuve hablando, que pasan un momento de aceptación. ¿Sí? Se Ya, se ha corta. cortado. Vale. Que había primero un momento muy duro de aceptación y una vez cuando ya pasa en ese momento de aceptación, sí que sienten la necesidad de contarlo y de compartirlo, ¿no? Y mira, aquí lo dicen, ¿no? Aquí hablan algunas de que tienen fibromialgia, hay muchas madres que viven con esas enfermedades, que son enfermedades además estigmatizadas por ser femeninas, porque no se estudian. Quiero decirlo, tú decías, un hombre hecho para los hombres, es que en la enfermedad también, en la ciencia también. Es increíble, ¿no? Como se dice, pues que al final se tiene estudiado el tema de los infartos de hombre, ¿no? Y tratan a las mujeres con los mismos tratamientos que tratarían al hombre cuando a veces no es igual. Entonces ahí hace falta también mucha investigación y perspectiva de género. Cuando hablamos de la perspectiva de género, es que es en todo. Sí, en la ciencia es terrible. Sí, sí, yo tengo una amiga neurocientífica que me lo contaba, que para nada se investiga con esa perspectiva de género y se está empezando a hacer ahora un poco, pero ni siquiera, fíjate, en los experimentos con animales. Se utilizan a veces ratones macho en lugar de ratones hembra, o sea, todo desde el principio no se hace con la perspectiva de género, ¿no? Sí, y ahí hay un libro que me gusta mucho, que te voy a enseñar, bueno, que es un manifiesto realmente, y que me encanta cómo habla en tan poco tiempo, porque te lo lees en nada, de, de Maribel, ¿no? De Mujeres y Poder. Es maravilloso, ¿no? Porque es que, bueno, este es el típico que tienes que leer cada 2 por 3, y es que de un vistazo ves el poder de las mujeres a lo largo de la historia y cómo de repente hemos desaparecido y viene bien recordarlo, ¿no? Porque aparte dice, no es fácil encajar, no es fácil hacer encajar a las mujeres en una estructura que de entrada está codificada como masculina. Lo que hay que hacer es cambiar la estructura. Es que esa frase lo dice todo, ¿no? Totalmente. Oye, tienes algunos posts con unas frases que me encantan y te quería soltar alguna, a ver, para que me las Que me comentes. digas tú eso ya, para mí, pues, hoy me voy No, hombre, con el orgullo las, por las nubes. no, no.
Bueno, una que ya has comentado antes, la de ser madre es el único oficio en el que primero te dan el título y luego cursas la carrera. De ese ya hemos estado hablando, yo creo. Ese es de con mi querida Sonia López, que es colaboradora del Inicio, experta en adolescencia, educación, y es que siempre lo hablábamos, ¿no? Decíamos, es que es verdad, es que claro, pues es que no estamos preparados, y es que no hay manual de instrucciones y te vas dando tortas todos los días con cada cosa. Pero lo bonito sobre todo para mí de Malas Madres que me preguntaban el otro día es la libertad, ¿no? Es que cada una podamos hacerlo como creamos y como queremos, ¿no? Yo creo que la presión que sufrimos por no hacer las cosas de una manera u otra te vuelve tan loca que es muy fuerte que yo hasta mi tercera maternidad, yo no he sentido que sea una madre libre hasta mi tercera maternidad. Y creo que también he sido más libre porque me ha pillado en pandemia, encerrada con ella, recién nacida, ¿sabes? Y eso te ha Claro, dicho, no sé. no se te juzgaba tanto, ¿no? Porque hay un juicio continuo, sobre todo a la madre y a la crianza, ¿no? A Sí, cómo lo bueno, haces. bueno. Eso es tremendo. Que de ahí quizá también surge el humor, ¿no? Esto es como cómo hacer chistes en un funeral, cómo hacer chistes cuando estás siendo juzgada continuamente, ¿no? Total, sí. Bueno, pero es lo que nos libera, ¿verdad? Es lo que Sí. realmente nos hace más libre y quitarnos un poco, bueno, es como que no le das tanta importancia. Y es bueno también, porque al final la gente es como, no sabe muy bien si lo estás diciendo en serio o es de coña. Es muy bueno. Las malas madres no corremos, huimos. Es que eso es así, ¿sabes? O sea, a mí no me gustaba correr, te lo prometo. Y ahora corro. ¿Sabes? Y corro porque es como la única manera de huir, porque en el fondo es como, no, no, a mí cuando salen las madres estas que hacen deporte con los niños, no, si es que yo no quiero hacer deporte con ella, quiero hacer deporte sola, ¿sabes? Entonces Claro. como ese punto de decir, es que necesitas tu espacio y tu tiempo, ¿sabes? Y está mal visto, sigue estando mal visto. Total. Él es un héroe y yo una mala madre. Buah, es que esa es mi vida, o sea, esa ha sido mi vida. O sea, esa ha sido mi vida y porque yo me he quitado mucha carga social y mucha presión familiar, ¿eh? Pero yo recuerdo, ¿eh? Yo recuerdo al inicio, sobre todo, cuando la gente no entendía un poco nuestra relación y me decía, ¿sabes? Y sobre todo la familia de él, ¿no? Que decía, bueno, ¿esto qué es, no? Y claro, porque al final hemos estado nosotros, yo siempre lo digo, porque muchas veces la gente cuando me ve así, ¿no? De activista, ¿no? La gente que no entiende que, porque tú tienes una perspectiva feminista brutal, que yo creo que tú estás al nivel de mi otro amigo Octavio Salazar, ¿no? Que hombres hablen así de la realidad social y de la igualdad es brutal, los necesitamos y necesitamos muchos más de verdad. Y yo siempre soy la primera que dice la revolución tiene que venir de nosotras porque somos las que sufrimos. No, tenemos que Claro. estar con vosotros de la mano porque si no es imposible cambiarlo. Y claro, nosotros hemos roto muchos roles tradicionales en nuestra ciudad, en nuestro entorno familiar, en amigos. Él es que de verdad es referente. O sea, yo no conozco hombres corresponsables como él de verdad, que además no lo vayan diciendo, que además tenga muy claro dónde está su lugar, dónde está su papel. El otro día, aparte, el otro día me decía algo muy bonito, así, ¿no? Me estaba intimando ya. Pero me decía, jo, es que yo no necesito más reconocimiento social. Es que yo soy feliz con tus éxitos y con lo que tú recibes o con lo que tú tienes porque lo siento mío. Es que él siente suyo también que yo esté aquí contigo hoy, o que recoja un premio, o que esté dando voz a las mujeres. Y es que es verdad, es que es suyo también, porque si él no estuviera conmigo haciendo equipo, no sería posible. Eso te Pero, iba a decir, la idea de equipo, ¿no? Que sí, es sí. fundamental Pero también. te diré que la mayoría de las personas y de las parejas cree que están haciendo equipo y no lo están haciendo. O Mm, sea, no hay un equipo de verdad. O sea, cuando tú coges de verdad el listado de ese estudio Somos Equipo que hicimos, de tareas invisibles, tareas visibles, y tú haces de verdad esa división y tú vas marcando, muy pocas mujeres hay que no tengan esa carga mental. Primero, mm, por un lado cultural, ¿vale? Por un lado cultural, porque yo, pese a tener una pareja corresponsable, también tengo esa carga mental y la mochila de la culpa siempre mm, viaja conmigo. mm, Pero por otro lado también es que si de verdad ellos no se implican de verdad desde el inicio al fin de una tarea, de decir, oye, que es que esto es mío y adiós. O sea, más hombres en los grupos de WhatsApp del cole, más hombres en las tutorías, más hombres en los lugares donde siempre han estado ocupados por las madres. Ese es realmente el cambio. Yo creo que ahí tenemos que hacer ambos, los dos. Implicación por parte de ellos cuando tienes una pareja hombre y pedagogía y también acompañamiento por nuestra parte, delegar
es increíble lo que nos cuesta a las mujeres delegar en todos los talleres de corresponsabilidad. No, que ya lo hago yo. No, que ya lo hago yo. Sí, Deja. sí. El que Esta ya, frase. y la frase de es que él me ayuda, dicho Sí. por mujeres, Mm, ¿sabes? Y qué suerte tengo, dicho por mm. mujeres. Entonces es como, ahí es la parte también de lo importante del lenguaje, ¿no? Que eso también es otro melón que cuesta mucho hacer entender. Es que hay que cambiar la manera de hablar. Ujú. Porque si yo sigo repitiendo eso, al final es como que me lo voy creyendo, ¿no? Y no rompo con esas creencias. Pero vaya, esa frase define mi vida, tal cual, mi vida. Está muy bien. El otro día estuve con Beatriz Ranea, una gran socióloga y, bueno, doctora en sociología y antropología, me alucina. Tengo un libro aquí suyo, puedo enseñarlo también, Desarmar la masculinidad, que Ay, pues creo que eso no lo tengo. es Porque fantástico, te lo recomiendo de verdad. Y además se lee muy rápido también. me lo voy a apuntar. Sí, Desarmar la masculinidad, de Beatriz Ranea. Y, y precisamente hablaba un poco de esto, ¿no? ¿De por qué? Porque surgió el tema de que por qué a los hombres les cuesta tanto acercarse al feminismo y les da tanto miedo, ¿no? Y ella decía una cosa que yo no había parado a pensar, que claro, no es lo mismo luchar por los privilegios que luchar para desprivilegiarte, para perderlos. Y Total. ahí hay una clave en todo Es lo que la dice, ¿no? clave, Fundamental. es la clave de la masculinidad, de las nuevas masculinidades y de cómo tenéis Mm, que liberar. Eso, Octavio es un crack, ¿eh? Octavio mm. Salazar Sabes adaptar la hostia. lo dice igual y él dice, es que tenemos que dejar a un lado los privilegios que nos han dado por Mm, el mero hecho de ser hombres. Es que ujú. es así. Y es que Sí, tío. hasta que no des el paso hacia adelante, por un lado, para mí es importante, por otro lado, es importante decirlo, hablar, dar el paso de decir, oye, mira, no, es que yo tengo que irme a recoger a mi hijo. No, mira, es que mi hijo se ha puesto malo y yo tengo que estar. No, Mm. no mentir, no, no. Y luego otra parte que a mí me preocupa mucho, y esto va no solo en la maternidad, sino en la vida, en la violencia machista, en todas las violencias que sufrimos las mujeres, que es romper los silencios cómplices. O sea, yo Fundamental. soy muy plasta Sí, y muy sí, machacona fundamental. con mi pareja, ¿sabes? Mm. Porque yo sé que es muy corresponsable, pero yo sé que a veces se siente, pues eso, en Sí, silencios sí. cómplices. Hay que pasar a los hechos. Sí, Y es así, aunque cueste, es que es así. Cuesta porque es importante, sí, ¿no? Y yo creo que una de las cosas que generan los aliados a veces, que generan sospechas, no estás aliado, pero que precisamente se rompen cuando tú pasas a los hechos. sí, sí. No basta con decirlo, sino con hacerlo. Exacto. Eso es muy importante. Y luego en la educación, hace un par de semanas estuve en el diálogo de igualdad del futuro de España y que estas cosas tan rimbombantes que me hacen gracia. Y estaba allí con Ana Requena, que es Mm. directora de igualdad del diario.es, Sí. y hablábamos de una cosa que nos preocupa, ¿no? Porque es como que nos hemos focalizado en enseñar a las niñas, en educarlas, en que pueden, en empoderarlas, en que ellas también pueden jugar al fútbol, en que ellas pueden ser ingenieras, pero se nos está olvidando para los niños en que ellos también pueden cuidar, en que ellos también pueden renunciar en un momento dado y ser corresponsables. Es que no estamos focalizando ahí y me preocupa mucho porque al final estamos volviendo a lo mismo, a que las mujeres pueden dirigir, a que las mujeres pueden hacer el papel de los hombres, pero no a los niños a que hagan el papel de las mujeres. Y Mm. entonces ahí tenemos un desequilibrio que no vamos a romper. Entonces ahí también tenemos que ver, y yo ahí también te lanzo a ti la propuesta para que tú me digas cómo hacerlo, porque es una de las cosas que estoy súper empeñada en hacer y vamos a hacer una campaña de corresponsabilidad el año que viene, en cómo los hombres se sienten llamados a estos temas. ¿Sabes? Porque está costando, ¿no? Y con Octavio habla muchas veces de que hay que hacer una agenda feminista para hombres, ¿no? De que Mm. muchas veces cuando intentamos que vosotros seáis llamados de la misma manera que somos llamadas, no Mm. sentís parte, ¿no? Y muchas veces no sabéis, pero, ¿no? Es como, ¿dónde estoy yo? ¿Y qué papel juego? Y es como, quiero acompañarte, pero no sé muy bien qué hacer. Y no vosotros, porque tú y Octavio estáis muy, muy, muy concienciados. Pero los que quieren hacerlo y no están tan concienciados, Bueno, no saben dónde está su lugar, ¿sabes? nos sorprendería también la cantidad de hombres que sí que están dispuestos a dar estos pasos, ¿no? Hay toda esa gran nube de silenciosos Claro, que es eso, que están aguantando el tirón y no están cómodos, pero que no saben muy bien cómo dar eso. los pasos. Es que no saben. Pero sí, y sí, la verdad es que es un gran tema y no es fácil, ¿eh? Es complejo, pero
yo creo que es muy importante esto que dice Octavio Salazar de la agenda feminista para hombres, Sí, de ver cómo realmente ir, bueno, ir haciendo que se vaya cambiando. De todos modos, yo creo que también está muy conectado, que es una pena, pero es así, con el hecho de que la mayoría de, o sea, que el camino que han seguido las mujeres feministas y que van siguiendo, por esto no es de pegarte una ducha y ya está, sino de tener las gafas moradas que de las que hablamos siempre, ¿no? Día a día. Es que las mujeres son mucho más lectoras, han leído a muchas autoras mm, feministas, por ejemplo, donde tienes precisamente muchas muchas herramientas. de las herramientas para llegar a la agenda feminista de la que hablábamos. Y Sí, los hombres no lo es, están haciendo. Mira, a mí, cuando yo eso doy es charlas, fundamental. precisamente vienen algunos hombres más de los que suelen ir, porque a los actos feministas normalmente van mujeres, Total, 100%, 90%, claro. 95%. En los míos, un poquito más de hombres, un poquito. Claro. Es que es eso, Pero, a mí me pasa, ¿no? Cuando de repente estás con un aforo tal y dices, es que los hombres los cuento con los dedos de una mano. Entonces, claro, es que estos temas lo tienen que escuchar ellos y por eso os claro, necesitamos a vosotros. no, eso es Y ahí fundamental. hoy en el podcast está, no tengo el libro por aquí, está Yolanda Domínguez, artista visual, feminista y que la quiero un montón. Y en su libro Ujú, Maldito, Maldito Estereotipo, habla ujú. precisamente de eso, de que cuando las... No, y lo contaba el otro día en un programa en televisión, que le decía una chica joven que qué había que hacer, ¿no? Cómo teníamos que tener esa conciencia y lo decía lo que tú dices, hay que leer y hay Claro, que informarse y hay que estar con ese conocimiento porque ese despertar te llega estando ahí leyendo. Es que totalmente. yo no lo Y, tenía. Mm. Y el problema a veces es que vuelve a caer otra vez a veces los hombres en esta cosa del maternalismo, de decir, bueno, ayúdame tú, ¿no? A ser Sí, feminista. No, no, no. sí. No Aunque podemos cargar más, ¿no? sí, pero a mí no me importa. No, ya, a ti igual no, Yo, pero, yo en eso soy, yo en eso, y lo hablo con otras activistas feministas que son mucho más beligerantes en esto, ¿eh? Quizás a lo mejor porque tengo una pareja hombre. ujú, Creo que el camino que yo he hecho, llevamos muchos años juntos. Yo tengo 40 años, él 41 y llevamos desde los 21. mm, Así que imagínate, quiero decir, hemos mm, hecho todo el camino juntos y nos hemos ido dando cuenta de muchas cosas, ¿no? mm. Y hemos ido tan de la mano que él la evolución que ha hecho y todo el pensamiento que tiene feminista, sí lo ha hecho conmigo y yo con él. Bueno, pero es un Entonces, camino compartido, ¿no? De sí, alguna forma. pero nunca me ha importado pararme, ¿no? Porque él ha tenido dudas, Mm. porque tal, nunca me ha importado pararme a explicarle, ¿sabes? Y Sí, amigos míos también, quiero decir, es que yo, qué gracia, porque de repente te juntas a cenar y es como, venga Laura, pero ¿por qué el lenguaje inclusivo? Y me acuerdo en verano del año pasado discutiendo con mis amigos de toda la vida, intentando mm, hacerles ver la importancia que luego te cabreas y tal, pero a mí no me importa. O sea, de verdad, a mí no me importa recomendarte una lectura o decirte, oye, lee esto o te mando no, tal. no, claro, por supuesto. Yo lo Pero que me quiero es refiero que los a hombres se sientan realmente interpelados por estos temas, ¿sabes? Y qué sí, guay. claro. A ti, bueno, sí, sí, Nochi, yo lo entiendo. Lo que quiero decir es que de alguna forma a veces es como caer de nuevo en Claro. cargar, Sí, sí. en No, la no, carga sobre la total. mujer. Claro, Si a no. ti te sale solo, es fantástico y la verdad es que el camino con tu Pero eso pareja no mano quiere, a mano, bueno, pero eso no quiere decir que ahora vengáis todos a preguntarme. ya, bueno, No, a eso me refiero. no, Ese no, es no, el tema. no, eso está claro. Es decir, la base yo pienso igual que tú en eso. Quiero decir, tiene que haber una parte de proactividad y de querer Mm, cambiar y de querer hacerlo, mm. ¿sabes? Pero que luego cuando hay Hay, ciertos debates mm, tampoco cerrarnos, porque muchas veces nos cerramos, ¿no? Como en plan, pues si no te claro. enteras allá tú. No, bueno, tampoco eso. Hay un tema importante, yo creo que es el de los referentes, que yo creo que también toda la labor que se está haciendo desde que explotó el Me Too hasta ahora con todo el movimiento feminista, y está haciendo que haya muchas mujeres educando en el feminismo a sus hijas y a sus hijos Sí, también, a los sí, chicos. sí, Y yo creo que, no sé, tengo la sensación de que el futuro sí que posiblemente habrá más referentes hombres sí, y hará que esto realmente pueda hacer que evolucione un poco más sí. y que vaya Va lento, evolucionando, ¿no? va lento, pero yo también soy partidaria como tú de que necesitáis más hombres referentes, ¿no? Que hayan dado el paso y que no Mm. sea el único, ¿no? Y es como nosotros a veces vamos a empresas a dar las charlas y los talleres de conciliación y de repente nos dicen, aquí hay un hombre que se pidió una reducción de jornada, ¿sabes? Y es como el héroe, ¿sabes? Es como, Sí, sí. entonces de Ah, repente un aplauso, claro, ¿no? entonces como Dios mío, qué lento vamos, pero sí, va a Sí, sí. cambiar
Y por eso yo, desde mi punto de vista, las madres, cuando hacemos talleres y demás, es como, hicimos un taller súper bueno con Iria Marañón, que tiene un libro que se llama Educar en Feminismo a los niños, ¿sabes? Ella habla de ese tema concreto y es muy guay. Y Iria Marañón, te va a gustar. Luego si no te paso una... pero vaya, si la sigues en Instagram, ella y tiene un taller también con nosotras. Y ahí es súper importante, ¿no? Porque hay una responsabilidad. Es más, a mí me da pena que tengo 3 niñas, te prometo que yo quería un niño, porque yo decía, era como un reto, ¿sabes? Puedes utilizar a los chicos de tus amigas también. Ya lo hago, pero tengo un sobrino, tengo a mi querido Ah, sobrino. está bien. Entonces ahí tenemos un reto, mi hermana y yo. Pero sí, sí, porque me apetecía ver Sí. cómo realmente, ¿sabes? Cómo impacta el entorno social, la escuela, en tu Es comportamiento. brutal, ¿eh? Claro, Yo tengo una chica y un chico y cambia mucho, claro, porque cambia muchísimo. a mí me pasa, La presión a los hombres también de la masculinidad del grupo es ¿verdad? brutal. Por mucho que en casa todo lo que se hable sea igualitario, intentemos poner Buah, de manifiesto todo, da igual. O sea, la presión externa es brutal, pues brutal. entonces tú lo tienes más claro que yo, porque lo estás viviendo día a día. Pero yo, es que yo hasta con mi hija mayor, yo me acuerdo cuando tenía 4 años que, pues ella siempre ha sido muy libre, ¿no? En plan de, no sé, como poco princesa, ¿vale? Como poco princesa con las cosas de niñas. Y cuando tenía 4 años estaba en un colegio en el colegio de Madrid, era público, pero teníamos uniforme, pues un uniforme, bueno, te marcaban unos colores. Y de repente había una tiendecita cerca que podías comprar pues la falda, el pantalón, ¿no? Y digo yo, bueno, pues compro una falda y pantalón para que ella elija y decida qué quiere. Y ella siempre quería pantalón, ¿sabes? Pero cuando llegaba a casa decía, oh, un día llegó llorando diciendo que le habían dicho que era un chico porque llevaba el pantalón. ¿Sabes? Quiero decir, mira que es que hasta esas chorradas, ¿sabes? Entonces dices tú, ¿cómo afecta? ¿Cómo Es muy impone? bestia. ¿Sabes? Y bueno, esa es una anécdota de miles que tengo, ¿no? Teniendo hijas. Sí, Entonces, sí. claro, cuando de repente tienes en tu casa y estás educando en igualdad y feminismo a un chico y una chica, tiene que ser brutal. Es muy bestia. Oye, yo estoy encantado de la vida, pero se está cumpliendo la hora que Sí. me quedaría aquí hablando contigo hasta... Es Tenemos que que quedar un día. De todos modos, queda soy una pendiente quedar un rollera, día. dilo, soy una rollera, hablo demasiado. No, no, que a mí me encanta. ¿Qué me estás contando? No, no. Eres muy fácil para entrevistar. Tienes mucha conversación. De hecho, se me ha quedado como 4 preguntas de las autoras. Quiero felicitar a Liona, una de las autoras del Meteorito, porque acaba de ser mamá este viernes. Ay, Y, felicidades. y ahí va a tope. Felicidades. Bienvenida. Bienvenida, welcome. Bueno, nada, de verdad, súper gracias por estar ahí. Muchísimas gracias, Gracias a Laura. ti. Tenemos que quedar un día para Sí, seguir tú charlando. estás en Barcelona. Yo estoy en Barcelona, pero si un día vienes por Barcelona, Sí, pega un sí. toque. Si no, ya nos veremos por ahí en algún lugar. No, no, pero voy a ir. Y hablamos, sí. Ya te avisaré. Tenemos que Muy hacer bien. algo juntos. Eso, sí, hacemos algo juntos. Claro que sí. Me hace mucha ilusión. Bueno, un Y placer. nada. Eres un crack, de verdad, me No, no, encanta. yo no, eres tú, tú sí que Te eres una admiro. crack. Yo hago dibujos en un papel y los Buah, publico no, y ya no, está. me Tú estás ahí flipa. moviendo, tú estás moviendo masas ahí. Te imagino como, ¡A las barricadas! sí, sí, imagina. Bueno, admiración total. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias. Voy a salvar al padre. Sí, sí.